Mi nombre es Mario Leal. Soy el ingeniero de soporte de Park Systems para Latinoamérica y les voy a presentar un experimento que hicimos en Santa Clara de ECAFM o electroquímica usando un AFM. En este experimento lo que hicimos fue hacer un usando un accesorio que en este caso es una celda EasyCell, que es la celda electroquímica de Park Systems. Y lo que hicimos fue adquirir imágenes en tiempo real mientras realizamos el experimento, es decir, in situ. Esta celda es muy fácil de adaptar en los sistemas Park NX y XC, lo que hace que el tiempo que toma realizar un experimento se reduzca considerablemente. También usamos un cabezal especial para trabajar con líquidos, que la idea es que el cantilever esté inmerso todo el tiempo en el líquido mientras realizamos el experimento. Ahora les voy a platicar un poquito más de las aplicaciones de la electroquímica. En este caso, las más populares o algunas de las más populares son estas que les muestro a continuación. Baterías eléctricas y celdas de combustible, que eso ahora está muy de moda, para estudios de corrosión, separación de aguas residuales, de metales de aguas residuales y deposición de metales, siendo esta última la que la que les voy a mostrar. Entonces, vamos a continuar con el experimento. Este experimento lo que se hizo fue de una solución de cloruro de sulfato de cobre, tomar el cobre y depositarlo en uno de los electrodos. En este caso, el electrodo que usamos es un electrodo de oro 111, es evaporado sobre mica, y ese va a ser nuestro electrodo de trabajo. También usamos como electrodo de auxiliar o counter electrode, es un alambre de platino, ya que al ser inerte, el platino no interactúa en la reacción. Para nuestro electrodo de referencia, utilizamos un electrodo de plata recubierto con cloruro de plata para tomar la referencia del voltaje. Igual, este electrodo no toma parte en la reacción. Las soluciones de 0.1 milimols de sulfato de cobre en 50 mililitros de agua desionizada. Se le agrega 0.01 milimols de ácido sulfúrico. Esto para evitar que se empiecen a formar cristales de sulfato de cobre. Cambiamos el cabezal para usar un cabezal que es especial para líquidos. Y pues la idea es que el cantilever esté todo el tiempo sumergido, y vamos a ir tomando imágenes a medida que vamos avanzando con la reacción. El cantilever es un cantilever de contacto de 0.2 newtons metro. Es un cantilever suave, de hecho es muy suave, y tiene un recubrimiento de platino. Esto igual para evitar que tome parte en la reacción. Está montado sobre un chip
que es de teflón, igual inerte a esta solución. Aquí les presento la celda de Park para electroquímica. Como ven, es bien fácil de poner los electrodos. Y ahora les voy a mostrar a continuación. También utilizamos un potenciostato de la marca Solartron Modular. Interconectado con la celda, que vamos a usar para controlar los voltajes y medir la corriente. Y que, bueno, para los que no estén familiarizados con lo que es un potenciostato o galvanostato, es un dispositivo de 3 o más electrodos, dependiendo, cuya finalidad es mantener un voltaje entre los electrodos C y WE, que es el electrodo auxiliar y el working electrode o electrodo de trabajo, usando un electrodo de referencia, en este caso RE. El electrodo de referencia lo que nos va a dar es una retroalimentación para que entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar siempre exista el mismo potencial que nosotros queremos aplicar. Es decir, si se empieza a caer el voltaje, lo que vamos a hacer es administrar más para que el potencial se mantenga. Al mismo tiempo vamos a ir registrando la corriente y eso es lo que nos va a poder dar una idea de lo que está pasando en la reacción. Entonces, la celda electroquímica o Easy Cell, como podemos ver, está formada de un bloque. El material con el que está hecho la celda es inerte a la mayoría igual de soluciones, lo que la hace muy versátil para muchas aplicaciones. Podemos ver cómo se hace la instalación del electrodo de trabajo. Tiene un O-ring para prever que el líquido pase a través del receptáculo a la parte interior de la celda. Así que nada más vamos a dejar expuesta el área que nosotros queremos o de nuestro interés. Para preparar la celda, bueno, en este caso lo único que hacemos es con pintura de plata volverlo como un ductillo, poner el O-ring y cerrar la celda. Los electrodos igual se pueden instalar de manera muy sencilla. Hacemos los dobleces para que tenga contacto la mayor área posible dentro del líquido y evitar la saturación de señal. Y como podemos ver, se desmontan y se montan fácilmente, lo cual lo hace muy sencillo. Montarla es una tarea muy sencilla, solo hay que retirar el portamuestras que viene y se instala una base y se monta la celda. Después, las conexiones entre la celda y el potenciostato funcionan de la siguiente forma. Vamos a ver la parte de arriba de la celda. Tenemos el electrodo de platino. En medio, el electrodo de, bueno, en este caso el oro, que va a ser nuestro objetivo donde vamos a depositar el cobre metálico, y el electrodo de referencia. Y esto lo interconectamos al potenciostato con unos cables y vamos a ir midiendo la reacción o ir tomando los datos que nos interesan en el software del potenciostato. Primero, antes de empezar a introducir valores y
añadir voltaje a nuestra reacción, vamos a tomar unas imágenes de referencia. La imagen de la izquierda es la imagen de la topografía del oro en aire, es decir, sin añadirle aún el líquido, y la de la derecha es la imagen de referencia del oro ya en líquido. Si se dan cuenta, es prácticamente la misma. Lo primero que hicimos fue aplicar un cyclic voltammetry, o en este caso es la voltametría cíclica. La idea es empezar de un potencial hasta llegar a otro potencial que nosotros seleccionemos. Después va a un tercer potencial y regresa al inicio o a un valor que nosotros agregamos en este caso al ciclo. Entonces, para obtener la curva CB o IB en algunos casos, vamos a tomar como valor inicial, vamos a introducir como valor inicial 0 volts, después va a ir hasta 0.15 volts, de ahí va a menos 0.4 volts y regresa a 0. Este es un ciclo completo. Entonces, en esta curva se hicieron 4 ciclos completos y podemos ver los valores o los picos catódicos y anódicos para conocer o darnos una idea de lo que está pasando en la reacción. Aquí podemos ver cómo la corriente llega a un punto donde demanda más corriente del potenciostato y de repente baja en el pico de oxidación y en el de reducción. Es un efecto similar. Entonces, podemos decir que para la oxidación va a estar entre los voltajes de 0 volts a 0.15 volts. Y para reducción, menos 2 volts hasta menos 0.4 volts para reducción. Tomando estos valores, ahora lo que vamos a hacer es controlar la reacción y vamos a depositar o remover, por así decirlo, el cobre del oro a voluntad. Y lo que vamos a hacer para esto es hacer barridos de voltajes lineal. Solo empezamos de un potencial que nosotros introducimos y vamos hasta otro potencial en una cierta cantidad de tiempo. El scan rate va a ser el paso que va a dar el potenciostato por segundo. En este caso, seleccionamos de 10 milivolts por segundo, y lo que pasa en la reacción cuando vamos de menos 0.2 volts a menos 0.4 volts, de menos 0.2 volts a menos 0.4 volts, vamos a ver que el cobre en este caso se reduce, es decir, gana electrones y es depositado en el electrodo de trabajo, el electrodo working electrode. A su vez, en la otra parte de la reacción se forma ácido sulfúrico, por lo cual hay que tener cuidado con los materiales que vamos a seleccionar o los electrodos, porque pues como sabemos el ácido sulfúrico puede
reaccionar con muchos elementos. Entonces, esto es lo que pasa en la reducción y ahora vamos a ver la imagen. Este es solo un barrido de voltaje lineal de menos 0.2, menos 0.4 volts. El paso es de 10 milivolts por segundo, es decir, tomó 20 segundos en hacer esta parte de la reacción y solo es una sección de la curva. Y lo que nos interesa es depositar las partículas. Como podemos ver, se empiezan a presentar algunas de las partículas. Después hacemos otro barrido igual y podemos ver que las partículas en esta vez hay mucho más y eso puede deberse pues a muchos factores. Primero a que no es lineal el crecimiento, sino puede ser exponencial o igual tiene que ver con la duración de la solución. Después de depositar las partículas, lo que hicimos fue oxidar o remover las partículas. En este caso, aplicando los valores de voltaje de menos 0.2 volts a 0 volts. Y no fuimos hasta 0.15 volts porque queríamos disolverlas de manera más controlada. Entonces, aquí lo que pasa, entonces el cobre pierde electrones, es decir, se oxida. Y es regresado a la solución en forma de sulfato de cobre. Y ahora vamos a pasar a ver las imágenes. Igual hacemos un barrido de voltaje lineal de menos 0.2 volts a 0 volts con paso de 10 milisegundos, 10 milivolts por segundo. Y vamos a ver cómo las partículas empiezan a desaparecer o más bien a disolverse. Para disolverlas todo por completo nos tomó 4 barridos porque lo queríamos hacer de forma lenta, si lo notan. Aquí este es el segundo barrido y tomamos una imagen. Después el tercer barrido ya vemos que no hay más que unas pequeñitas. Y por último el cuarto barrido y prácticamente ya no hay nada de partículas. Y por último vamos a ver los resultados de cómo esta reacción es totalmente reversible. Aquí es como empezamos. Después del segundo ciclo de reducción. Y acá ya tenemos las partículas removidas por completo. Por último, aquí, bueno, ver que la versatilidad del equipo usando el handproof o el cabezal para líquidos nos ayuda bastante en poder hacer este tipo de experimentos in situ. Igual si tienen alguna pregunta,
la pueden escribir en la sección de el chat, me parece. Y si no, pues muchas gracias por haberse conectado a este webinar. Y mientras dejaré un momento abierta la sesión para responder sus preguntas. Gracias, Mario. So, Oh, yeah, if you have any questions, please type them into the questions or chat section of your control panel, and we can have Mario answer anything that you have a question about regarding electrochemistry on the Park NX AFM platform. We've had a couple questions in the past since we've shown this webinar in other parts of the world. So I guess the one question I have before we look at what the audience has is for these images, Mario, when you were scanning the gold terraces on the working electrode, was this done in non-contact or contact mode, AFM? Oh, sí, bueno, todas las imágenes se hicieron en modo contacto, it's en contact mode, Okay. con un cantilever de baja constante de fuerza, de low force constant. Mm-hmm. Ujú. Okay. The first question from the audience, it reads from Giovanni. ¿Es posible usar el cantilever como work electrode? No, no como tal. En esta prueba no. Me imagino que lo que quieres es aplicar un voltaje en el cantilever. Y eso sí es posible, pero no podríamos hacerlo a través del potenciostato. Tendría que hacer a través de la fuente propia del equipo. Solo que en este caso, si se le empezaran o si se empezara a recubrir de algún otro material, perderías seguramente la resolución, o el cantilever ya no tendría la misma forma al estar recubierto de algún otro material. Pero sí es posible hacerlo. Okay. Giovanni says muchas gracias. Thank you, Giovanni, for the question. Ok, gracias. Mm-hmm. So my next question here, Mario, is can you remind me how long did it take to complete each AFM image for let's say these 3 images that you have on your last slide? How long did it take? Aproximadamente, it was like entre 3 y 5 minutos. Las partículas donde el oro, las imágenes donde el oro está sin partículas, fueron de 3 minutos, 3 minutos y medio, y donde hay partículas de aproximadamente 5 minutos, fuimos un poco más lento, porque aún había partes donde seguían creciendo las partículas. Okay, I think I was a little mute there. Was I mute? Yeah. Oh, okay, sorry about that. So the next question here, Mario, it reads, ¿puedes controlar el tamaño de partícula y la distribución? Pues
Eso es lo que intentamos hacer. Con el potenciostato es muy preciso lo que lo que se puede lograr. Entonces, yo creo que sí, solo que los factores tendrían que ser, primero, la concentración de la solución, tan saturada esté. Luego, segundo, el tiempo que tome en ir de un voltaje a otro para que empiece a ver la transferencia de electrones. Y em, creo que esos serían los factores principales para, para controlar la formación. Aquí, de hecho, no están las, las últimas imágenes, pero hicimos imágenes donde tomábamos de para reducir el cobre y nos llevaba 5 minutos todo el proceso y había partículas realmente grandes de de casi 3 micras. Entonces sí, sí es posible, solo que sí es, depende de la prueba, pero tendría que ser un poco de prueba y error para ir viendo cómo va creciendo las partículas. Gracias. Okay, so yeah, just in case, guys, sorry if my mic was mute earlier during the previous announcement. On March 8th, we will have another webinar, but it won't be focused on electrochemistry. This one will be focused on biophysics. We will have Dr. Francesco Ruggeri from the University of Cambridge, and he will be talking about using AFM to do single molecule statistical analysis for amyloid protein misfolding. So if you're not sure what amyloids are, they are the protein structures in the brain that lead to diseases like Alzheimer's disease. So he'll be talking about using AFM to characterize those types of proteins. Okay, so looks like we don't have any more questions. Thank you again for coming in today. And sorry again for the technical difficulty, but I'm glad that we were able to sort it out. Mario, do you have any closing thoughts for the audience? Pues si requieren algo, les surge alguna duda después, aquí les dejo mi correo, es mleal@parcafm.com, parcafm.com. Y de todo, muchas gracias por asistir. Okay, muchas gracias, everyone. Thank you for taking time out of your schedule to join us today, and we hope to see you at a future PARC webinar online in the future soon. Take care, everybody.